Las Azores, esa joya portuguesa escondida a mitad del Atlántico a medio camino entre Estados Unidos y Europa. Donde la naturaleza pinta de colores vivos los increíbles paisajes escarpados. Donde los volcanes, hoy cubiertos de vegetación, nos recuerdan el pasado volcánico del archipiélago y nos recuerda la fuerza de la naturaleza. Paisajes llenos de vida, color y magia que te harán vibrar junto al encanto de un pueblo lleno de costumbres e historia. Esto es Las Azores, isla de San Miguel. Nos encontramos en Ponta Delgada, una de las capitales del archipiélago de las Azores, ya que comparte capital junto con Horta y Angra do Heroísmo. Está situada en la isla de San Miguel, la isla más grande de todas las Azores, pues cuenta con una extensión de 746 metros cuadrados. Además, esta isla es la que tiene más habitantes, pues tiene 138.000 habitantes. Esta isla, también conocida como la Isla Verde, no solamente destaca por su naturaleza, también por sus animales. Entre ellos destacan la ballena, que veremos en los próximos vídeos. Bienvenidos a Las Azores, la isla de San Miguel. San Miguel es una de las 9 islas que conforman el archipiélago de las Azores y es una de las más asombrosas a nivel natural, contando con infinidad de rincones increíbles y con encanto que en este vídeo os mostraremos, así que ¡vamos allá! Estamos aquí en uno de los lugares más impresionantes de la isla. Estamos en el punto de Ponta da Ferraira, con unas impresionantes vistas y además podemos disfrutar de un baño de aguas termales en pleno océano. Ponta da Ferraria no solo destaca por su balneario en pleno océano Atlántico y todo lo que este ofrece, con los increíbles colores oscuros de sus rocas volcánicas en todo el recinto, que contrasta con el verde vivo de la naturaleza y el azul del mar. Este emplazamiento es perfecto para relajarse y deleitarse visualmente, sobre todo para los amantes de la fotografía. Estábamos antes en la parte superior de la isla y ahora acabamos de bajar aquí y hemos dejado el coche y además podemos encontrar allí un edificio con increíbles instalaciones para el tema de aguas termales, además de ocio y otros tratamientos para la piel. Y además, si os fijáis, las increíbles vistas que tenemos aquí del lugar, donde se puede ver todas las piedras volcánicas junto con los acantilados y digamos que es espectacular. Tras haber caminado hace unos minutos, ahora nos encontramos aquí en un sitio que es espectacular por los acantilados que hay y además porque ahí abajo podemos encontrar a muchísima gente que se está bañando. Además, un sitio seguro porque, según dicen, es donde se mezclan las aguas termales con las aguas del mar, con lo cual además hay socorristas y está bien cuidado. Esta pequeña cala debe la alta temperatura de sus aguas gracias a la filtración de aguas termales hacia el mar, mezclándose así aguas termales con el agua del mar, permitiendo un agradable baño de unos 28 grados. Justo nos encontramos en el medio de los dos lagos, dividido entre un lago y otro, cuando en el año 1445 hubo una gran erupción y se formaron estos dos lagos. Uno de los lagos es de color verde y el otro es como azulado. Cuenta la leyenda que las aguas de estos dos bellos lagos deben el color a las lágrimas derramadas de dos amantes, una princesa y un pastor, cuyo amor fue imposible debido al impedimento del padre de esta. Como consecuencia, ambos lloraron y lloraron hasta que sus lágrimas llenaron ambos lagos. El agua azul se llenó con las lágrimas del pastor, cuyos ojos eran azules, y el agua verde se llenó con las lágrimas de la princesa, cuyos ojos eran verdes. Encontramos Mirador del Rey. Concretamente aquí encontramos donde estuvimos antes, a la izquierda el pueblo de Siete Ciudades y el resto es el cráter de Siete Ciudades, concretamente con el lago azul y el lago verde. Este mirador es uno de los más frecuentados de la isla, debido a las impresionantes vistas que ofrece, que lo cierto es que queda atónito a cualquiera que lo visite. A pesar de ser un sitio fácilmente accesible en coche, el aparcamiento se llena rápidamente debido a la afluencia de turistas. Sin embargo, vale la pena visitarlo. El nombre de este mirador hace homenaje a la visita del monarca Carlos I de Portugal y a su esposa Amelia de Orleans.
Mirad, aquí en lo alto de la vista del Rey podemos encontrar este gran impresionante hotel abandonado y ahora vamos a ir a su interior. Bueno, acabamos ya de entrar y aquí, si os fijáis, encontramos el hotel, que la verdad es que nunca he visto en un sitio como este, súper abandonado. Vamos, aquí están los salones que la verdad es que no sé qué habría pasado aquí, pero impacta un poco. A pesar de ser un sitio abandonado, si os fijáis, está llenito de turistas y ahora cuando lleguemos arriba vais a descubrir el motivo. Finalmente no entramos en su interior, ya que debido a la alta humedad de su estructura es una práctica bastante peligrosa. Aquí, si os fijáis, esa de ahí sería la puerta por donde entran los coches y todos los coches y de aquí todo el aparcamiento, y ese que está ahí es la entrada del hotel. El Hotel Montapalas era un hotel de lujo inaugurado en el año 1989 y galardonado como Hotel del Año en Portugal. Sin embargo, y debido al escaso turismo, un año más tarde la empresa quebró y el recinto quedó abandonado. Su estado es debido a los robos producidos en él debido a la falta de seguridad. No solo se robaron objetos básicos como muebles, también se llegaron a robar los ascensores, suelos e incluso los falsos techos. A escasos 5 minutos del Mirador del Rey, que es donde acabamos de estar, ahora vamos a un sitio que la verdad es que desde que hemos entrado tiene una pinta increíble y es un lago que se llama el Lago del Canario. Según hemos visto, es una especie de lago con un parque forestal alrededor. Ahora, conforme estamos bajando, además la temperatura está cambiando de forma radical, porque está como en una zona más baja y está haciendo un fresquito que ni os imagináis. Aquí el lago, la verdad es que es impresionante, el lago del Canario. Si os fijáis, es 100% redondo y merece muchísimo la pena. Está llenito de peces también. Esta laguna de aguas claras ubicada en medio de la naturaleza es un destino obligatorio si viajas a las Azores. Debido a la imponente naturaleza que la rodea, el apacible sonido de animales y su fácil acceso en coche, la Laguna del Canario es un lugar estupendo para pasar en familia o para realizar cualquier actividad al aire libre. Estábamos a puntitos de irnos y justo ahora, viendo el GPS, lo que tenemos preparado, había un sitio que se nos olvidaba que es chulísimo y es uno de los sitios más característicos para ser fotografiado, que es un mirador que se llama Boca del Infierno. Así que vamos para allá. Además, la tranquilidad que hay aquí es increíble, es decir, no se escucha nada, se escucha algún turista a lo lejos, pero vamos, que aquí es naturaleza pura 100%. Tras 15 minutos andando, ahora ya hemos llegado aquí, que es la Boca del Infierno. Mirad, qué impresionantes vistas, tanto a la izquierda como hacia la derecha. Este mirador es el más famoso debido a ser el más fotografiado de las Azores. Sin duda alguna, sus imponentes vistas son dignas de ser fotografiadas. Aquí el mirador de la Boca del Infierno es súper famoso por todas las vistas que hay. Se ve la isla a todos los lados. Vemos aquí por encima con el lago de Siete Ciudades, es increíble. Muy buenos días, hoy hemos pegado un madrugón increíble, nos hemos despertado a las 6:15 de la mañana y ya estamos aquí en el pueblo de Las Furnas.
Aquí la idea es la siguiente, hemos llegado más o menos sobre las 7:15 aproximadamente. La idea es, hemos desayunado justo aquí y ahora vamos a hacer un trekking hasta el lago y a continuación vamos a ver una cosa muy típica que seguro que os va a encantar. Bienvenidos a las Furnas. Una de las cosas que nos recomendaron al llegar a la isla es ir a ver cómo las nubes que cubren el pueblo de Furnas ascienden a lo largo del paisaje a medida que amanece. Desde luego, un acontecimiento que no puedes perderte si tienes pensado visitar la isla de San Miguel. Acabamos de dejar el coche y ahora vamos a ir caminando durante 35 minutos hasta el lago que vamos a visitar. Hacer senderismo por la zona es una de las mejores maneras de descubrir la isla y sentir la naturaleza a cada paso que des. Ahora venimos del pueblo de las Furnas y hemos venido andando hasta aquí, que somos unos 20 minutos aproximadamente, y estamos en el lago de las Furnas. Todo esto tiene una extensión de 176 hectáreas. Digamos, y por la altura que tiene y eso, estamos ahora mismo a 280 metros y se ve todo increíble. Concretamente ahora vamos a ir por aquí andando hasta allí al fondo, que allí son las calderas volcánicas, y después más tarde queremos ir hasta arriba del todo, que según hemos visto se tiene unas vistas alucinantes. Después de estar recorriendo todo el lago, ahora ya hemos llegado. Además aquí podemos encontrar puestos de comida, una tienda y eso. Y justo ahí vamos a ver una cosa que en ningún otro sitio vais a encontrar. Ya hemos llegado. Aquí lo que vamos a encontrar son una cosa muy característica, que son unos cocidos que van a hacer en el suelo. Hace un agujero y ahora lo veremos. En el sitio que estamos ahora hay una actividad geotérmica increíble, porque está el agua burbujeante y además tiene un olor a azufre, a huevo podrido o algo así, que ni os imagináis. Además, si os fijáis, está el agua hirviendo. Aquí lo que podemos encontrar son los agujeros que se pueden además alquilar en la entrada para cocinar, hacer un cocido. Entonces aquí, si os fijáis, tenemos pues eso, son restaurantes o gente particular que alquilan el agujero y hacen su propio cocido. Digamos, y están ahí pues cocinándose durante 6 u 8 horas. Empiezan a las 6 de la mañana y más o menos sobre las 12 o la 1 lo recogen. Además, en todo el recinto, si os fijáis, aparte de los 3 que hemos visto, tenemos aquí muchos más para que puedan cocinar. Además, si os fijáis, igual que está todo esto aquí que se está cocinando, si me agacho y toco el suelo, se nota caliente, pero caliente, caliente. En este fragmento podemos observar cómo los trabajadores de un restaurante desentierran su cocido tras horas bajo la caliente tierra y se disponen a llevárselo para ofrecerlo como parte de la carta de su restaurante. Aquí ahora, para entrar en el parque hay que pagar la entrada, que en función de si habéis pagado, supongo que sí, en el parking, los 3 euros que cuesta, aquí al pagar con tarjeta de crédito son 7 euros. Sin embargo, si pagáis en efectivo serían 10. El Parque Natural Grená fue inaugurado en el año 2020 tras meses de limpieza y restauración de la zona. Este parque, con sus cascadas, miradores y su naturaleza virgen, ofrece a quien la visite una inmersión profunda en la naturaleza de la isla. Esto ni os imagináis. Mirad, he estado en parques nacionales, por ejemplo el de California, este de Yosemite, en países tipo Tailandia, Indonesia y eso, y es todo espectacular, pero es que esto es una mezcla de todos esos países juntos, porque tiene todo. Es decir, aquí tienes la naturaleza, el agua que se oye en las cascadas, tienes animales, es decir, es que tienes todo lo habido por haber. Entonces, vamos, es decir, es una pasada todo esto. Y vamos, os recomiendo porque os encantaría.
Pues justo ahora que vamos a llegar a un pequeño mirador, que la verdad es que es un entorno muy bonito. Mirad, tenemos aquí el banco para descansar, los asientos y sobre todo las vistas y ahí las pequeñas cascadas. Bueno, es que esto es, lo digo en serio, es increíble. Pues nada, aquí estamos subiendo la cuesta y esto es una cuesta increíble, pero es que las vistas que tenemos aquí y después para hacer fotografías y eso, la verdad es que está chulísimo. Así que estamos aquí, pero que nos va a dar algo, pero se podrá, ya veréis. El peldaño este que nos encontramos es el número 100 y faltan, yo creo que llegaremos a los 200 seguro. Cuando antes lo decimos, antes llegamos. Ya estamos en el escalón 200. Después de subir muchísimo, acabamos de llegar a un sitio que es el viewpoint, donde se ve todo el lago de las Furnas y mucho más. Y ahora a continuación vamos a seguir subiendo hasta la cascada. Pues nada, 5 minutos después ya hemos llegado a la cascada. Y mira qué grande. Enorme. Mirad, si no fuera porque ya se nos está haciendo tarde y el parque cierra a las 7, un sitio donde se puede bañar es aquí, es una de las cascadas que hay. Digamos que el agua está súper transparente, supongo que estará también fría, pero estar ahí debajo tiene que ser un gustazo. Pues el parque este os lo recomendamos. La chica, cuando nos envió las entradas, decía que más o menos el recorrido todo eran 2 horas, pero nosotros llevamos aquí 2 horas y media y al final hemos tenido que dar la vuelta y no hemos podido ver todo porque era imposible, es decir, que era muchísimo para ver y bueno, ya estamos ahora ya para la salida. Y mirad, entran unas bonitas de bañarse aquí, muy buenas. Y con estas increíbles vistas aéreas de San Miguel nos despedimos de este vídeo. Esperamos que hayas disfrutado y sentido la magia de las Azores tanto como nosotros. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte y seguirnos en redes sociales. Hasta el próximo vídeo.